Hola, bienvenidos a este video. Les voy a hablar sobre la comunicación efectiva y sobre el lenguaje. En la carrera de Derecho tenemos claro que la comunicación es muy fundamental, porque entran en relación cuando un abogado está defendiendo a su cliente, y este debe de poseer un lenguaje avanzado para poder crear seguridad y confianza en sus argumentos. También está el caso de la política, en donde, según la filosofía y según Aristóteles, el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Por ello, se relaciona con otros individuos y se organiza en tribus y sociedades, hasta que finalmente se constituyó el Estado, siendo esta la unidad territorial más amplia, ya que el hombre por sí solo no es autosuficiente y requiere de la ayuda de los demás de su misma especie. Este no se puede desarrollar de la misma forma por sí solo. Es por ello que necesitamos unirnos a algún grupo o comunidad. Los seres humanos necesitamos comunicarnos para poder expresar lo que sentimos, nuestras opiniones, ideas, etc. También debemos organizarnos en sociedades, preguntar, resolver nuestras dudas y llegar a acuerdos eficaces. Todas estas cuestiones y las relaciones entre individuos y colectivos con el poder, es decir, lo político, se estudian y reflexionan en la filosofía política. Pero entonces, ustedes me preguntarán, ¿qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite a un receptor algún mensaje a través de un canal esperando una respuesta posteriormente. Esta respuesta debe de ser de dicho receptor. La comunicación es materia de estudio de numerosas disciplinas, según su naturaleza y los actores que en el proceso intervengan. Sin embargo, se trata de siempre un proceso fundamental para poder comprender las relaciones que hay entre los seres vivos. La comunicación es un proceso afín a todas las formas de vida, cuya comprensión se halla en la base de prácticamente todos los saberes humanos. No existe forma de vida que no se comunique de un modo u otro con el afuera, y por ende estamos hablando de un proceso fundamental en el mundo conocido. Además, gracias a la tecnología hemos podido diseñar mecanismos para amplificar, caracterizar o modular la comunicación, superando grandes distancias espaciales e incluso temporales, de modo que se trate de una actividad de importancia central en la existencia humana. Según Aristóteles, la familia es el primer factor que nos ayuda a poder comunicarnos, ya que desde bebés o desde pequeños vamos aprendiendo cosas y la comunicación es una de las primeras cosas que aprendemos y la vamos mejorando con el paso del tiempo, con lo que vamos aprendiendo, y nuestra familia va moldeando las características psicológicas. Pero cuando entramos a la escuela, pues no tenemos que ir desarrollando con un grupo de niños o compañeros. La familia es como el protagonista del aprendizaje de los niños. Nos inculcan los aprendizajes básicos para que el niño se desenvuelva en una sociedad. Nos enseñan valores, responsabilidades, lenguaje, etc. Todo esto lo ponemos en práctica al momento de estar interactuando con más personas, y así vamos aprendiendo la cultura de nuestra sociedad a la que pertenecemos. La relación interpersonal comienza en el núcleo familiar. Sus experiencias y sus conocimientos van a influir en el tipo de conducta de este. A la cultura se le puede reconocer un carácter de herencia social y no biológica, por ser históricamente transferida. Precisamente, uno de sus principales atributos consiste en el poder de transmisibilidad, a través de medios no biológicos, sino mediante canales sociales con los cuales se comunica de un individuo a otro, de una generación a otra, de una época a otra o de una región a otra. Actualmente, la interpretación de los esquemas perceptivos sobre la materia amorfa que presentan los sentidos depende de la formación previa, creencias, necesidades e intereses del individuo. El conocimiento surge como resultado de la interacción dialéctica entre el conocedor y el objeto en observación. En este diálogo participan factores biológicos, psicológicos y en particular los culturales. Pero todo esto lo venimos aprendiendo desde la familia,
como lo habíamos mencionado anteriormente, ya que nosotros dependemos de los padres, nos reflejamos en ellos y es un contexto totalmente de socialización. La identidad personal está constituida por el conjunto de características propias de una persona, que le permite reconocerse como individuo diferente a los demás. Se refiere al concepto de cada individuo que tiene de sí mismo. Se construye en función de lo que cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de que es, y la distingue del resto del mundo o del resto de las personas. La identidad personal determina el carácter, el temperamento, las actitudes y los intereses de la persona. Moldea también su conducta y va definiendo ciertos aspectos de su vida consonantes con la participación en la vida social y asimismo su afinidad con determinados grupos sociales. En líneas generales, la identidad personal configura la personalidad del individuo aquí, aparte de la participación de la familia. Otro factor que interviene en el desarrollo de nosotros como personas es la escuela o la educación, ya que el proceso educativo contribuye a la educación del comportamiento del ciudadano, constituye necesidades y prepara a las personas para saber actuar como ciudadano, y asimismo enseñarnos cuáles son los beneficios de tener una buena comunicación con todas las personas que nos rodean. Vamos con la parte de la atención social versus la identidad personal, así como identidad de multiculturalidad. Como ya lo mencionamos antes, la identidad personal son los atributos que tiene una persona. Es el guión mental que hacemos cada persona de los valores y comportamientos que nos han transmitido, ya sea nuestra cultura o tradiciones, integrándolos conforme a nuestras características individuales y nuestra experiencia social. Es decir, la idea que tenemos de nuestra individualidad y de nuestra pertenencia a ciertos grupos. La función de la identidad es mantener nuestro equilibrio psíquico mediante dos acciones. La primera es darnos una valoración positiva de nosotros mismos. Es buscar llegar a sentirnos una persona valiosa con capacidad para actuar ante los diferentes sucesos y elementos. La segunda es adaptarnos al entorno en el que vivimos. Permite modificar ciertos rasgos de nuestra identidad para así poder integrarnos en un nuevo entorno. La formación de la identidad de un individuo depende de la cultura y el periodo histórico en el que vive. En cambio, la atención social se conoce como un sentimiento de angustia y desesperanza y poca tolerancia frente a los ires y venires de la vida, abarcando diversos factores e incidiendo desde lo más mínimo en la parte personal de los individuos hasta el máximo de las grandes sociedades del mundo. La comunicación influye tanto en nuestro desarrollo, tanto así que nosotros mismos mezclamos las culturas entre comunidades al mismo tiempo, y al momento de interactuar con personas extranjeras o pertenecientes a otra sociedad. Al momento de conocer y aprender las culturas, valores, tradiciones o fundamentos de otra comunidad. A esto le podemos llamar multiculturalidad, que es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. En un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. Son personas de diferente origen étnico, religioso y lingüístico. Hacen vida en naciones fundadas a partir de una identidad nacional más estricta. Se distingue de la multiculturalidad en que no defiende identidades culturales únicas, sino que las comprende como un cúmulo de tendencias y tradiciones culturales de distinto origen, que conviven dentro de una sociedad o incluso dentro de un mismo individuo. Así, la identidad no sería algo estático, sino múltiple, y cada persona posee una capacidad pluricultural que le permite integrarse a diferentes entornos culturales por vez. La comunicación efectiva y sus obstáculos.
La comunicación efectiva tiene que ver con entender las emociones e interacción entre la información que se elige como catalizador. Es tener la capacidad de escuchar y comprender el todo sobre la información y datos que se reciben. Recordemos una frase muy conocida que es entendernos para ser entendidos. Construye y fortalece las buenas relaciones del trabajo, en este caso sería con la escuela, y productivas. La comunicación efectiva coadyuva a liberar tensión generada por errores de comunicación. También ayuda a cohesionar los equipos, mitigando el error humano y la frustración entre colaboradores, que puede dar origen a algún malentendido o malos entendidos. La comunicación efectiva establece un espacio y medio para la innovación. Permite que los equipos de trabajo puedan dialogar con la generación, rompiendo barreras para comunicar ideas innovadoras que impulsen el desarrollo de la organización. Pero entonces, después de todo esto que hemos explicado, ¿cómo podríamos mejorar la comunicación o cómo podríamos tener una mejor comunicación? En lo personal, pienso que todos debemos tomarnos un tiempo para pensar antes de hablar y siempre ponernos en el lugar de la otra persona. Saber cuál es su forma de aprendizaje, saber cuál es la forma en la cual la otra persona entiende las cosas, también para que esa persona pueda entender el mensaje que tú le estás dando o que tú le estás dando a entender. Y asimismo también expresarnos de una forma muy directa, decir las cosas como son, decir lo que realmente pensamos, compartir nuestras incomodidades y sobre todo ser claros al momento de hablar o dar ese mensaje. La comunicación efectiva es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de la forma más comprensible, para que el receptor del mensaje lo pueda entender. Algunas características son la claridad, la empatía y la escucha activa. Las personas que saben cómo comunicarse de manera eficaz impulsan su productividad y mejoran sus relaciones personales en todos los aspectos de su vida, ya que fomentan la confianza de los demás y ayudan a prevenir o solucionar problemas más graves. La importancia de la comunicación efectiva radica en que proporciona claridad en el mensaje y por lo tanto crea mejores relaciones laborales y personales entre toda la sociedad que nos rodea o entre todas las personas que nos rodean. Y bueno, después de esta pequeña introducción sobre la comunicación, quisiera hacer mención de una campaña de lenguaje y comunicación en el cual tú puedes desarrollar una comunicación más efectiva o más abierta, con un lenguaje más amplio y al mismo tiempo conocer el lenguaje de otras culturas. Puedes convivir con personas de otras comunidades y poder dar a conocer el origen de nuestra lengua, que son las lenguas indígenas. Su objetivo principal es mantener este lenguaje para que no se pierda, ponerlo en práctica, ya que siguen existiendo comunidades que aún practican este idioma. Y este idioma fue una herramienta muy importante en los grupos culturales que nos permitieron conocer las tradiciones y la cultura de nuestros antepasados, ya sea aquí en México o en todo el mundo. Es una manifestación cultural en donde destacan todas las más reconocidas como patrimonio cultural. En lo personal, creo que todas las escuelas deberían de impartir lenguas indígenas o al menos enseñar el origen de nuestra lengua, de cómo pueden comunicarse nuestros antepasados, cómo es que se expresaban, cómo se organizaban y asimismo cómo se creó nuestra cultura, cómo es que todo fue evolucionando hasta lo que tenemos en la actualidad. Y es aquí donde les voy a presentar un video que nos es un ejemplo de cómo eran nuestras lenguas en nuestros antepasados. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero disfruten el cortometraje. Gracias.
Una de las grandes riquezas de México es su diversidad de lenguas. Una riqueza que debemos cuidar porque son el alma de todos los pueblos de México. Debemos cantar en todas ellas, escribir en todas ellas, pensar en todas ellas. Las lenguas tienen un mismo fin: despertar la conciencia de los pueblos.